Bueno, el mes pasado, si se acuerdan, estuvimos hablando todo el mes prácticamente acerca de... ¿Se acuerdan de lo que estuvimos hablando el mes pasado? Servicio. Gracias por acordarme. ¿Ya? Todo el mes pasado hablamos de servicio. Y al final terminamos con algo bien simbólico que tenía que ver con esto de ungir a las personas. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Y en ese proceso de estar entendiendo un poco lo que está pasando, no solamente con nosotros, sino que a nivel de muchas iglesias, sino de todas, cómo el Señor está de alguna manera renovando este anhelo, este querer de buscar de Dios, de parecerse más a Jesús, ¿ya? Es entonces en que vimos de alguna manera la necesidad de hablar, predicar, enseñar acerca de los dones del Espíritu Santo. ¿Alguien conoce los dones del Espíritu Santo? ¿Sí? ¿Pueden levantar la mano para identificar? Ok. ¿Tú? Juan Carlos no sabe, Lemsi tampoco, Tobías tampoco. Ya, ok. Ya. Pero cuando veo lo que está pasando con respecto al mover de Dios y lo que Dios también está haciendo con nosotros, como iglesia no hay nada más emotivo o fuerte que introducirse en esa ola y lograr tratar de surfear. Ustedes ubican eso de surfear, ¿cierto? Los que han ido a Pichidán, Pichilemu, Punta del Lobo y todo eso, saben lo que es estar arriba de una tabla. O por lo menos verlo, ¿ya? Entonces, John Wimber decía esto es interesante ver cómo la ola sube y las personas en la tabla mantienen el equilibrio sobre la ola. Lo interesante es mantenerse por mucho tiempo en esa ola, ¿ya? Un poco la historia de la viña tiene que ver con estas olas de amor, estas olas de su presencia sobre la iglesia, ¿ya? Y en esto queremos un poco ser obedientes a lo que Dios quiere hacer también con ustedes como iglesia. Ya sabemos lo que está haciendo con nosotros, ¿ya? Pero Dios también quiere hacer y mover a la iglesia y que ustedes puedan aprovechar este oleaje, este derramar de su presencia sobre nosotros, ¿ya? Sé que no para todos es tan evidente esto de los dones, ¿ya? Y lo podemos entender, aunque hemos enseñado muchas veces, pero creo que una de las cosas que quizás hemos fallado y no hemos puesto mucho en práctica los dones, que debería ser. La iglesia debería moverse en los dones. Nosotros deberíamos movernos en los dones, ¿ya? Pero nos movemos en nuestras fuerzas y nos movemos en nuestras capacidades que son tan limitadas, ¿ya? Entonces, haciendo obediente a la voz de Dios y dejarnos guiar por su presencia, por su Espíritu Santo, es que durante todo este mes vamos a hablar de los dones. No solamente hablar de los dones, sino que vamos a tratar por todos los medios de ministrar en esta área y también hacer algunos ejercicios que a ustedes les van a servir bastante como para empezar solitos a actuar con esto en la calle, dentro de la iglesia, ¿ya? Entonces, por lo menos yo le he llamado a esto ministrando los dones al estilo de Jesús. ¿Se acuerdan? Sirviendo al estilo de Jesús. No nos queremos desenfocar de ahí, ¿ya? Es como Jesús lo hacía y cómo nos pide que lo hagamos nosotros también, ¿ya? Está buscando, siento que el Espíritu Santo está buscando esto, que nos llenemos de esta palabra y de este consejo, porque somos a veces tan
no quiero ocupar la palabra olvidadizo, pero se nos olvida que debemos constantemente parecernos a Él, a Jesús. Pero muchas veces queremos parecernos a nuestro papá terrenal, a nuestros hermanos o a aquella persona que lo está haciendo mejor, etc. No, tenemos que parecernos a Jesús. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Amén? Amén, a Jesús. Él es nuestra fuente. Ok. ¿Cómo ministró Jesús? Vamos a empezar por ahí. ¿Cómo ministró Jesús? Lo primero que tenemos que saber y tenerlo súper apegado a nuestro corazón es que Jesús es Dios. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Amén. Cri, cri. Tendría que haber salido, amén. Jesús es Dios. Amén. El Espíritu Santo es Dios. Amén. Amén. No me grite tanto, Héctor. Ya, es una broma. En Juan 1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, se lo saben de memoria, y el verbo era con Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas en Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Un juego de palabras, ¿cierto? En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ¿quién? Contra ellas. Somos luz. Él nos dice que nosotros somos luz hoy día. Como Él fue luz, Él llegó a la tierra y abrió este mundo negro, este mundo que estaba apagado, y mostró la luz. ¿Ya? Y Él dijo, a partir de ahora ustedes verán otro tipo de luz diferente, que los hará cambiar, que los hará renovar, que los limpiará, que los cuidará, que los renovará, etcétera, etcétera. Y ustedes conocen toda la historia. Pero Él nos ha dado todo eso para que nosotros vivamos con aquellas cosas, ¿ya? Y parece como que Satanás tiene más terreno en esto y permitimos que muchas de esas cosas no sucedan en nosotros. Como por ejemplo, los dones del Espíritu Santo. Este mes vamos a hablar de los dones. Ahora, ¿cómo cumplió su plan y propósito Jesús? Jesús se hizo hombre y comunicó su palabra de vida y de amor de parte de Dios hacia nosotros, para representar nuestra humanidad, lo que éramos, sobre la cruz y servir de modelo al mundo y a nosotros. Es nuestro modelo. Yo cuando chico quería ser como mi papá. Luego dije, no quiero ser como mi papá. Quiero ser más como Jesús. A lo mejor tú quieres parecerte como Roberto, pero mejor piensa parecerte como Jesús. A lo mejor vemos a una persona como, me gustaría ser como ella y tener lo que tiene. Las redes muestran mucho de esto. Pero cambiemos y digamos, mejor quiero parecerme a Cristo. ¿Sí? Para allá vamos. Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Él es lleno de gracia y de verdad. Cuando la Biblia nos dice que Él se hizo hombre, nos está mostrando que Él se despojó, y quiero que pongas atención en esto, de toda su deidad. Él es Dios, ¿sí? Pero cuando Él se hizo hombre, se despojó de toda su deidad. Y lo vamos a ver. Para vivir entre nosotros en esta tierra, dejando voluntariamente todos sus atributos, todos y cada uno de ellos. Tú dices, pero no puede ser si Él es Dios. Pero recuerda,
la palabra dice que Él se hizo hombre. Hombre hasta la muerte. ¿Cuáles fueron estos atributos? Si quieres los vas anotando también. Su omnipresencia, Él podía estar en todo lugar. ¿Ya? Ese era Jesús siendo Dios. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Él es omnipresente. Pero cuando Jesús se humilló, cuando Jesús tomó la decisión de humillarse ante el hombre deliberadamente para estar en la cruz, para allá iba, ¿qué hizo? Solo podía estar en un solo lugar. Se despojó de su omnipresencia. En segundo lugar, su omnisciencia. Significa que lo sabía todo. Te miraba y ya sabía y antes de mirarte ya sabía. Se han puesto a pensar, si supieran lo que hice ayer, lo que hice la semana pasada, no se lo he contado a nadie. Jesús ya lo sabe. El Espíritu Santo ya indagó en tu corazón. Y lo hermoso de todo esto es que indaga, sabe, pero no te expone. ¿Te has dado cuenta? No le dice al pastor o al líder o a quien sea, mira, esa persona hizo esto y esto. Confróntalo. Me encanta esto de Dios. Entonces, Él podía estar en todo lugar. Pero cuando Jesús, perdón, significa que lo sabía todo. Cuando renuncia a su omnisciencia, gracias, vemos que en la vida de Jesús se revelan varias circunstancias que Él desconocía. En la palabra muestra que Él desconocía algunas cosas que no sabía. Porque recuerden, Él era hombre. Se despojó de todo su poder y autoridad. ¿Ya? En Lucas 2:41 dice, vemos a un juvenil o a un joven, dije juvenil porque me acordé de los juveniles de 12 años, ¿ya? Que no tenía clara conciencia de la preocupación de sus padres cuando él estaba celebrando el tiempo de la Pascua. Pero hijo, ¿dónde estabas? Mamá, estaba en las cosas de mi padre. Pero él se fue de esa idea, uy, ¿mi mamá se estará preocupando? ¿O mi papá me estarán buscando? La frase Jesús crecía en sabiduría en Lucas 2:52 implica que su sabiduría había sido limitada. Estas referencias y muchas más que aparecen en la Biblia ilustran cómo Jesús se despojó realmente de su omnisciencia. Interesante. Y me he puesto a pensar sobre esto porque para mí Jesús siempre fue en la tierra Dios todopoderoso, pero no, fue hombre. Porque fue la manera que pudo ver la necesidad total del hombre y en todas sus áreas. Él no hay cosa en la vida que tú hayas pasado o vas a pasar que Él ya no la conoce. Porque Él vivió como hombre, 100% hombre. ¿Sí? Su omnipotencia tenía todo el poder, siendo Dios, todo el poder. Pero cuando Él se humilla, o antes del bautismo, no tenía ese poder sobrenatural que vamos a ir viendo. Y esto solamente comenzó cuando Él fue bautizado por el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan ustedes de ese relato? ¿Sí? Antes de esto, no expulsaba demonios. Búscalo. No lo vemos sanando enfermos antes.
no levantaba a los muertos, no calmaba las tormentas y no lo vemos alimentando a miles milagrosamente. Todo esto sucede después de su bautismo en el poder del Espíritu Santo. Por eso es tan importante que nosotros podamos reconocer lo que significa andar en el Espíritu o movernos en los dones del Espíritu Santo, porque son las capacidades extras, son esas capacidades que nos vienen de nosotros, pero son dadas por Dios para que cada uno de nosotros pueda moverse en el reino de Dios. Ahora, en este tiempo, ahora. Y no vivir tanto de nuestras fuerzas naturales, que nos gusta tanto muchas veces. Inmediatamente después de su bautismo, Jesús comenzó un ministerio que fue acompañado por extraordinarias manifestaciones de poder. Y tú lo ves ahí recorriendo todo casi el Nuevo Testamento. En Lucas 4:14, Jesús regresa en el poder del Espíritu Santo y lee Isaías, ¿se acuerdan? Ese relato hermoso. Lucas 4:18 lo puedes ver también. Lucas 4:36 decía que Él, con autoridad y poder, ordena a los espíritus inmundos y ellos salen arrancando. En Lucas 5:17 nos muestra que el poder del Señor estaba en Él para sanar a las personas. Lo hacía una y otra vez. Lucas 6:19, toda la gente procuraba tocarlo, tomar su manto y estar cerca de Él, porque de Él salía sanidad. ¿De qué estaba revestido en ese momento Jesús? De su presencia, de la presencia del Espíritu Santo, el poder que vino a través de ese bautismo. En Hechos 10:37, Jesús obró por medio de la unción del Espíritu Santo y el poder de Dios y animó a sus discípulos a obrar de la misma manera. Quise hablarte de esto primeramente, de Jesús, porque nuestra intención es que podamos ver todo esto bajo el prisma de Jesús. Cómo Él caminaba en ese poder, cómo Él accionaba, cómo Él reaccionaba, cómo Él se movía, cómo Él no tenía miedo, cómo Él llegaba y ordenaba con su palabra, que a veces, muchas veces nos cuesta tanto. Vamos a dividir estos dones en 3 segmentos, ¿ya? Dones de revelación, donde aparece discernimiento de espíritu, palabra de conocimiento, palabra de sabiduría. El segundo segmento son dones de poder, donde está don de fe, don de sanidad y don de milagros. Y dones de comunicación, don de profecía y don de lenguas. ¿Alguien habla en lengua, entre paréntesis? ¿Aquí? ¿Habla en lenguas? ¿No? ¿Sí? 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 Los que hablan en lengua, levanten su manito. No tengan miedo. ¿Sí? Pero es increíble, fíjate que es un don que aparece en el Nuevo Testamento. Pero no todos parece lo quieren. Porque dice que puede servir para edificación personal, pero también para profetizar. Imagínate que yo me levanto hablando en lenguas y viene la Jimena, el Dios le da en ese momento el don de traducir, el don de interpretación. Y empieza a hablar lo que Dios está hablando a través de la lengua que estoy hablando. Y empieza una palabra de edificación para la iglesia. ¿Cómo nos salimos nosotros bien parados ahí? Eso es lo que quiere Dios. Pero no nos movemos en eso. No digo que vamos a andar haciendo cosas fuera de lo que Dios quiere. Pero creo que cada uno de estos dones están aquí para ser usados por cada uno de nosotros. Y si no los usamos, algo está pasando con nosotros. Algo está pasando con nosotros entonces. ¿Ya?
conversando con algunos hermanos en la fe, no solamente de la iglesia, sino que también de otras iglesias, me doy cuenta un poco esto de cómo el Espíritu Santo ha sido la influencia, aunque no estoy hablando de la teoría. Muchos quizás sabemos teoría del Espíritu Santo. Hablo de aquello que donde yo me muevo comúnmente, donde yo puedo reaccionar, donde yo puedo tener una palabra, ¿ya? Y he visto como 3 casos, quizás puede estar aquí incluido. Algunos desconocen completamente del Espíritu Santo. ¿Alguien de aquí no sabe nada del Espíritu Santo? Solamente, no sabe nada. ¿Todos saben algo? Ya, ok. Otros lo han aprendido en forma teórica. ¿Quiénes solamente saben de esto de los dones? ¿Todos saben? ¿No saben? Están mudos. Oh. Y por último, muchos no saben cómo ponerlo en práctica. Han escuchado, han visto teóricamente, lo han estudiado, pero saben que está la posibilidad de entrar e involucrarnos con esto, pero no saben cómo. Yo creo que es tiempo de que la iglesia camine en esto. Y no en nuestras propias fuerzas. Muchas veces pedimos, ven Espíritu Santo. Y saben, cuando tú pides, ven Espíritu Santo, el Espíritu Santo viene sobre ti. Viene sobre la iglesia. La pregunta es, ¿qué hago con esto? ¿Qué hago con este poder? Con esta manifestación. ¿Qué hago? ¿Me quedo callado? Qué bacán, qué rico, Señor, oh, me siento tan bien. ¿Qué hago? ¿Será que Dios quiere que yo use este poder para alguien en especial? Durante la semana me sentí, ¿alguien ha tenido algún problema como del pecho? ¿Como que le duele aquí? ¿Sí? ¿Alguien más? Ok. Aquí como, qué lata. ¿Será el corazón, Señor? Me la presiona al tiro. ¿Alguien ha tenido problemas en sus manitos? Como que le duelen sus manitos. ¿No? ¿Sí? ¿Alguien más? ¿No? ¿Alguien más? ¿Sí? Discernimiento. Y Dios nos da eso para bendecir a la iglesia. Para que tú no sigas sufriendo, para que tú no sigas malgastando el tiempo o el dinero muchas veces. Para esto Dios me preguntaba, ¿para qué están estos? Y la palabra dice para que nos sirvamos unos a otros. Nos sirvamos unos a otros. Para que esto sea de edificación para la iglesia, pero lo usamos para nuestro reconocimiento propio muchas veces. Y qué bacán, mira, lo que he sentido y ahí queda la gente. Pero es para que tú y yo podamos ver la mano de amor sobre nosotros en todas estas situaciones complejas que tenemos en la vida. Antes de seguir, vamos a orar por los que hablaron del pecho. ¿Quiénes fueron? ¿Los que sintieron el pecho? ¿Sí? ¿Alguien más? Creo que tú también, aquí. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Por qué no se acercan, por favor, y ponen las manos sobre ellos? Jimenita, sobre el joven que está atrás tuyo. ¿Alguien más de aquí del pecho? Sí, por favor, pongan su manito sobre.
Ven con tu presencia, Señor. Ven con tu presencia. Si hay algo, Señor, que yo no puedo desconocer, es cómo tú constantemente quieres bendecirnos en todas las áreas, hasta incluso tenernos bien físicamente. Y en esta mañana oramos para que tu Espíritu Santo venga con poder sobre cada uno de mis hermanos, amigos que han tenido este problema aquí en el pecho, en el nombre de Jesús. Alguna afección, alguna necesidad física, en el nombre de Jesús, la sacamos. Ven, Espíritu Santo. Y por su nombre ordenamos salir a este dolor o afección. En el nombre de Jesús. Ahora. En el nombre de Jesús. Ahora. Sale. 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 Gracias, Señor. Las personas que tenían problemas en los deditos, en las manitos, por favor. ¿Quién eran? Los que están cerca, tomen sus manitos. Los que están cerca, alguien le tome las manitos al Roberto, por favor. Por favor. ¿Alguien más? ¿De las manitos? ¿De las manitos? Si hay algo que tenemos que aprender, si hay algo que tenemos que aprender es, ¿se acuerdan que hablamos al principio al estilo de Jesús? Venía Jesús, se acercaba de lejos, veía a un chico y que se movía para todos lados con violencia. Y él caminaba, mientras se iba acercando, los demonios que estaban en ese chico identificaron a Jesús y le hablaron. Yo creo que así en la mente. Y Jesús, mientras caminaba, sal fuera, salgan. Y listo. Salieron hechos un cohete. ¿Qué hicieron esos espíritus? Se pusieron en un montón de chanchos, cerdos, y se tiraron a un abismo. Tenemos que aprender también a tomar esta autoridad. En serio, tenemos que aprender a tomar esta autoridad. ¿Y qué es en serio? Con mi boca yo declaro sanidad. Y no es necesario quizás estar media hora encima de alguien para simples palabras, porque el Espíritu Santo ya está ejerciendo esta autoridad. Amén. Créanlo, créanlo. Vamos a ir para allá también. Quiero orar y vamos a orar todos los pastores aquí para que el Espíritu Santo nos convenza de que es necesario movernos en sus dones, en cada uno de ellos. Cada uno de ellos yo estoy convencido, chiquillos, aunque ustedes me digan, no creo que sea mucho, pero estoy convencido de lo siguiente. Cada uno de ustedes tiene un don. Cada uno de ustedes tiene un don. Aunque seas muy pequeña, tienes un don dado por Dios para ti.